Gloria a Dios. Vivimos días que despiertan preguntas y desafían la fe. Sion Multimedia presenta Revelación con el apóstol Andy Zamora de Ministerios sobre el Final de los Tiempos, recorriendo acontecimientos a la luz de la palabra, descubriendo la verdad detrás del tiempo. Aquí no hay temor, hay entendimiento. Revelación no es el fin, es el comienzo de lo eterno. Dios le bendiga, querida audiencia de Radio Sion Multimedia. Sea bienvenida a esta programación, a su programa Revelación. Recuérdese que este programa es todos los días, lunes a partir de las 4 de la tarde en las diferentes plataformas. Si usted por casualidad se pierde esta programación y quiere volverla a ver, usted puede ir al canal de YouTube donde está cada una de esta programación. Ahí está, usted la puede buscar, la puede compartir, también se puede suscribir al canal de Radio Sion. También si usted está en las diferentes plataformas, como en el caso de las personas que ya están en Facebook, usted puede no solamente darle like, que nos ayuda a llegar a más personas, que este mensaje pueda ser llevado a diferentes lugares, sino que también usted puede compartirlo, usted puede hacer su comentario, poner su pregunta, poner su aportación, o como dice el apóstol Andy, su contradicción, si usted no está de acuerdo en lo que él está hablando. También si usted quiere compartir aquí con el apóstol en el segundo segmento, usted puede llamar al número de teléfono 562-401-4070. Si usted está en Tijuana, 664-414-8638. También queremos saludar a las personas que están en Sion TV, canal 35.2. Estamos completamente en vivo y le damos la bienvenida ya a nuestro querido apóstol, que recuérdense que este libro él lo ha estado publicando en este programa. En la quinta doctrina usted va a ver 18 temas de escatología. Muy importante darnos cuenta de los eventos escatológicos que podemos estudiar, así de que ya le damos la bienvenida a nuestro querido apóstol. Bienvenido. Muchísimas gracias, nuestro amado y estimado hermano Kevin Ramírez. Agradecemos profundamente toda esta introducción que usted ha dado a nosotros, también la mención de nuestro último libro que hemos publicado, Logos, la palabra eterna. Gracias. Fíjese que en el fondo son las 5 doctrinas elementales y como lo mencionó el hermano Kevin, la última doctrina, que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno, nos abocamos y nos enfocamos en abordar estos temas escatológicos, la escatología. Yo vengo de los ministerios Llamada Final. Estamos asociados ahorita con Christian International Ministries, pero yo vengo de los ministerios Llamada Final, y los que tienen un poquito de historia en esto ya saben que hay muchos ministerios que salieron de Guatemala, de Elim, y pues tras la muerte del doctor Otoniel Ríos Paredes, a quien no tuve el honor ni la bendición de conocer, muchos ministros se desperdigaron. No quiere decir que se pusieron en contra, no, simplemente empezaron a desarrollar sus propios ministerios conforme la guianza que el Espíritu Santo les dio. Uno de esos ministerios es los ministerios Llamada Final. Por eso el corte de los ministerios Llamada Final esencialmente es un corte escatológico. Si en algo son fuertes estos ministerios que se derivaron de las enseñanzas apostólicas del doctor Otoniel Ríos Paredes, fue en la escatología, en todo lo que son los eventos del final. Creo que es importante mencionarlo, porque las doctrinas elementales vienen de ahí vienen esas doctrinas, y por eso hay un énfasis y un cuidado muy especial en cuanto a los aspectos escatológicos. ¿Por qué? Pues como dicen, en eso los hermanos eran gallos en eso, ¿verdad? Eran muy versados en los temas escatológicos. Quisiera mencionar, hay otros autores que también, además del hermano Carballosa, además del hermano Dwight Pentecost, que Dwight Pentecost
Y ya eso es viejo, ya no es nuevo, su escuela ya es un poquito arcaica, pero fue la escuela que sentó muchos de los fundamentos que nosotros vemos plasmados en muchas de las doctrinas de, por ejemplo, del ministerio Elim. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero hay otros autores que me gustaría recomendarles si ustedes están interesados, además de el hermano Andy Zamora, que yo lo conozco, somos inseparables, somos, somos muy bien conocidos. Luego de la palabra eterna, la última parte se concentra más en la escatología. Pero hay un libro que me edificó bastante, me ayudó en mis primeras incursiones escatológicas de la universidad. Y este libro es El Final. Yo creo que está en español. No lo he leído en español, pero está se llama The End en inglés. Y es de Mark Hitchcock. Para mí este es uno de los escatólogos modernos más serios, más reconocidos, uno de los más respetados, ¿verdad? Su escuela no es una escuela, viene de la escuela de Dallas como Dwight Pentecost. Por eso es que pensamos que su pensamiento es bastante equilibrado en este sentido. Y lo digo porque hoy día, pues seguimos en vilo. Todavía la preocupación del mundo entero es qué va a suceder. Y he venido escuchando las predicaciones de algunos pastores, incluyendo al apóstol Otto Azurdia, a quien le guardo un respeto, lo considero mi maestro, un respeto profundo. Tenemos una amistad entrañable de muchísimos años. He venido escuchándolo, no dejo de escucharlo. Y puedo oír pues que su pensamiento, su orientación de este momento es que estamos entrando en los últimos días. Estamos en los últimos días. Creo que desde la pandemia para acá, muchos de los ministros hemos logrado reconocer que estamos entrando en los últimos días y al mirar los acontecimientos de la geopolítica mundial, al mirar todo este panorama escatológico, me pongo a pensar cuántos de nosotros nunca pensamos que nos iba a tocar vivir los últimos días o los últimos tiempos. Siempre que hablábamos de los últimos tiempos pensamos que eso le iba a suceder a otra gente, pero no a nosotros. Y uno muchas veces pensaba, pobrecitos los que les toque vivir eso, pobrecitos los que les toque ese tipo de calamidades. Pero en el fondo, mire, ya pasamos la pandemia. Pandemia como esta no ha habido en el mundo. Muchas gracias, me ayudó bastante. Pandemia como esta, pandemias ha habido. Ha habido cuestiones de la peste negra, peste bubónica, han asolado regiones, en algunos casos algún continente, pero nunca había sido algo mundial como fue esta pandemia. Todo esto son anuncios de cosas que no han ocurrido antes y posiblemente no ocurrirán después. Así que después de la pandemia estamos como advertidos de que estamos entrando en un territorio escatológico. Estamos entrando en un territorio de los últimos días y me gustaría oír al hermano Otto René Azurdia ver su perspectiva del día de hoy, porque detrás de la enseñanza del hermano Otto, del apóstol Otto Azurdia, hay toda un ejército, una muchedumbre de personas que lo escuchan, que lo oyen, que lo siguen. Y ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de que estos son los últimos días, entonces tenemos que reconocer que ya no somos futuristas. Les vengo a decir a ustedes, hermanos, que me escuchan de Radio Sion, el amor y el respeto que les tengo siempre, ¿verdad? Siempre he considerado que es un privilegio de Dios estar aquí en estos micrófonos, aquí al frente de estos micrófonos de Radio Sion. Pero en el tiempo que yo estuve en los ministerios de llamada final, que fueron alrededor de unos 30 años que estuve con el hermano Azurdia, éramos futuristas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestro pensamiento se acomodaba más a la escuela futurista. Entonces hemos estado hablando de las escuelas escatológicas, hemos estado hablando de los
por ejemplo, de los que son amilenialistas, de la escuela, literal, de la escuela, ¿qué le voy a decir? Histórica, de los famosos historicistas. Y también dentro de ese grupo están los futuristas. ¿Qué es los futuristas? Como los preteristas también. Los preteristas, ya sabe la palabra pretérito, ellos quieren decir que todo ya pasó, todo eso ya es pasado. Pero nosotros no pensábamos eso, pensábamos que todo iba a pasar en el futuro. Va a ocurrir, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, estamos esperando la gran tribulación, estamos esperando el milenio, estamos esperando en el futuro, por eso se llama futurista. Pero ahora que he escuchado en los últimos días las enseñanzas del hermano apóstol Otto Azurdia, he estado viendo que ahora hay un enfoque, tal vez ha variado un poquito el enfoque, debido a los acontecimientos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si ya estamos entrando ¿cómo se llama? En el principio de dolores. Ya estamos entrando, entonces vamos sobre el path, sobre el sendero hacia la tribulación. Entonces, ya no somos futuristas. Ahora somos realistas. Ahora la cosa nos está pasando, nos está sucediendo. Estamos ahora viviendo esa realidad. Ya no es un futuro que esperamos. Ya estamos entrando en esa realidad que antes de la pandemia la mirábamos de forma futura. La preocupación del mundo hoy es, ¿qué va a pasar con esta situación de los Estados Unidos en Irán? Porque el escenario está puesto ahí. El escenario está puesto y por eso vuelvo a poner el punto sobre las íes. Vuelvo a poner, esto perfectamente puede terminar en un Armagedón. Claro que sí. Solamente tenemos que esperar que alguien apriete un botón ahí y se va a desatar algo, como dicen, se va a desatar de San Quintín ahí, ¿verdad? Quisiera hablar un poquito de eso para oír qué piensan ustedes, porque le he venido diciendo, pienso que el presidente Trump es un hombre muy sui generis. Es una persona muy particular en su carácter, su temperamento, sus actitudes, y a veces hace cosas y es impredecible. No sabemos con qué va a salir. Uno cree que no, eso no lo va a hacer y de pronto vemos que lo está haciendo. ¿Entiende? No podemos decir que él va a hacer o no va a hacer porque ¿quién iba a imaginarse que hizo lo de Maduro? Y lo hizo. ¿Quién se iba a imaginar que iba a hacer, a revertir la orden esa de Roe versus, no me acuerdo quién, el asunto del aborto? Y lo hizo, lo logró. O sea, es una persona que puede hacer cosas y que es muy impredecible. No sabemos qué va a pasar. Nadie puede saber qué va a suceder. Lo que sí le puedo decir es que Armagedón para mí va a ser una matanza terrible. Pero quiero analizar con ustedes que aunque estamos viviendo esa posibilidad, aunque estamos delante de esa posibilidad, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista profético. Y cuando hablamos del punto de vista profético, es importante entender el lenguaje profético. Lamentablemente no hay mucha enseñanza, no es que no hay, pero no hay mucha enseñanza en cuanto a la profecía, como debe ser interpretada conforme los cánones de la iglesia, conforme los cánones de seriedad bíblicos. ¿Por qué? Porque mire cómo han salido montones de profetas ahora, montones de youtuberos y todos se proclaman profetas y mire que bola de falsos profetas han salido. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dijo el Señor Jesús, que en los últimos días se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas. Entonces, para que la iglesia se ubique, para que la iglesia históricamente, bíblicamente y proféticamente pueda estar ubicada, necesita comprender
un poquito del lenguaje profético. No es fácil leer el Apocalipsis. Por eso yo les recomiendo, de verdad, yo les recomiendo este libro, se llama El Final, de Mark Hitchcock. Lo tengo marcado, me ha enseñado de veras muchas cosas, me ha dado indicaciones que me ayudan a tratar de ubicarme mejor. Porque usted oye que dicen, y yo no quiero entrar en esas predicciones falsas, en esa gente que dice, ya viene Jesús, como la señora White de aquel movimiento, ¿verdad? Aquel movimiento de sabatista, que nunca vino. Y todo ese montón de personas que se ponen a predecir que viene y no vino nunca. Nadie puede saber el día ni la hora, pero sí podemos ver más o menos el tiempo y estar preparados, sin poner fechas. Y la iglesia necesita estar preparada. Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, se nos habla del Armagedón. Creo que lo hemos leído en alguna oportunidad. Y hablando del Armagedón, desde el verso 12 del capítulo 16 hasta el verso 16, termina hablando del Armagedón. Está hablando en el verso 12 del sexto ángel, está hablando de la copa del sexto ángel, asumimos que es la sexta copa. En esto hay que tener mucho cuidado porque asumimos muchas veces erróneamente. Pero bueno, habla del río Éufrates, entonces por eso cuando dice el río Éufrates, me está dando un punto geográfico, un punto de referencia geográfica. Fíjate qué tremendo es esto, una región de la que hemos venido desarrollando y hablando en estos días en Radio Sion. Y fíjese que este punto geográfico puede ser un punto de ubicación, de referencia para que sepamos dónde va a ocurrir eso, en qué región va a ocurrir eso. Y precisamente ahí es donde están desarrollándose las actividades bélicas del día de hoy. Precisamente ahí es donde la guerra está al filo en este momento. No sabemos en qué va a terminar, si va a haber acuerdo, si no va a haber acuerdo, si va a haber, si van a borrar toda una civilización en una noche o no, porque ya lo dijo el presidente. Pero bueno, termina diciendo, al final está hablando de ranas que vienen, espíritus inmundos en forma de ranas, que se van a ir a meter en la mente y en los pensamientos de los gobernantes del mundo para llevarlos a la guerra, para meterles deseos, para meterles intenciones beligerantes, intenciones de guerra, lo cual termina en el verso 16, llevándolos a la reunión, al lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es en el capítulo 16. Pero si usted se devuelve al capítulo 14, si usted se devuelve, por eso, ¿cómo entender la Biblia? Cuando está hablando aquí en el capítulo 14, habla del lagar, desde el verso 14 al verso 20, capítulo 14, ya no estamos en el 16, estamos en el 14. Del verso 14 al verso 20, habla de cómo se va a pisotear el lagar. Para mí y para otros autores, esto es el Armagedón. Pero mire cómo es la Biblia. En este verso 20 dice, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Coincide, fíjese. Y dice, y del lagar salió sangre, que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Bien. Para mí esto es Armagedón. En esa matanza que va a haber, dice aquí que va a haber tanta sangre derramada que va a llegar hasta el freno de los caballos. Pero entonces, no me puedo olvidar que, por ejemplo, en este momento no se usa caballo en la guerra. La caballería fue sustituida por los tanques, por todo lo que es la mecánica, todos los aparatos mecánicos, los carros, los tanques. Esa es la caballería de ahora.
no existen caballos. Pero es que en aquel tiempo, obviamente, no iba a haber ese concepto porque todavía no se había inventado el tanque de guerra. Pero cuando habla de caballos, entonces ¿de qué está hablando? Proféticamente. ¿Qué representa de manera profética un caballo? ¿Por qué pone un caballo de referencia? ¿Cuál es la razón por la que habla de caballo? Cuando nosotros vamos al lenguaje profético, y aquí es donde quiero insistirle a ustedes, se necesita tener un poquito de conocimiento de este lenguaje. Cuando Dios habla proféticamente, no necesariamente habla de manera literal, ni tampoco necesariamente nos está hablando en el tiempo terrestre. No nos está hablando siempre en cronología terrestre. Eso es importante tomarlo en cuenta porque todo lo queremos interpretar terrestre. Pero la profecía no funciona de esa manera. Caballo es un ángel. Por eso usted mira los 4 caballos del Apocalipsis. Que sale el caballo blanco, que después sale el caballo negro, que después sale el caballo rojo, que después sale el caballo amarillo. Lo ponen en ese orden, pero no quiere decir que van a salir en ese orden. Porque la cronología del cielo es distinta. La cronología del Kadam es diferente. Y nosotros en nuestra cabeza siempre tratamos de poner todo humanizado, conforme a nuestra experiencia humana, a nuestro calendario humano, a nuestra cronología humana. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones. Por ejemplo, para mí, Apocalipsis 14, verso 20, donde habla de la sangre que llega a los frenos de los caballos, para mí es el resultado del Armagedón. La matanza y la desangración que va a haber tan terrible. Ahora, otra cosa muy importante de entender. ¿Por qué tiene que ser mundial esto? ¿Por qué? ¿Por qué asumimos que va a pasar en el mundo entero? Eso es una asunción gratuita que hacemos mucho. De hecho, fíjese que en asuntos como, por ejemplo, el diluvio, la Biblia le llama el diluvio universal, pero científicamente no ha existido ningún diluvio universal. La Biblia dice, sí, la Biblia dice, y me interesa mucho lo que dice Hitchcock y lo que dicen algunos otros. Aquí habla, por ejemplo, estoy viendo que se acepta bíblicamente y por fe que las aguas del diluvio llenaron el mundo entero. Pero las perspectivas adicionales dicen la ciencia y la geología. La ciencia moderna no encuentra evidencia geológica de un diluvio global, único y simultáneo. Sin embargo, se reconoce que grandes inundaciones catastróficas locales o regionales, como en el Mar Negro, ocurrieron, lo que pudo inspirar los mitos de diversas culturas, porque no es solamente en el cristianismo. Interpretaciones, algunos estudiosos consideran que el relato bíblico describe un evento universal desde la perspectiva del mundo conocido en esa época. Es que ese es el asunto. Ahora puedo entender por qué cuando vino el diluvio no murieron todos los gigantes, sino que después del diluvio se supone que habían muerto los gigantes, pero después aparecen los gigantes. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que se llenó toda la tierra, fue toda la tierra conocida. Por eso, pongamos esto ahora en lo que estamos hablando. El Armagedón no necesariamente tiene que ser en el mundo entero, puede ser alrededor de esa región donde está pasando todo ahora. Por eso ahí es donde viene el lenguaje profético y el espíritu profético. Bueno, se nos está yendo el tiempo, vamos a ir a una pausa. Después quisiera oír su opinión al respecto, me gustaría oírlo. Voy a darle el micrófono aquí a nuestro hermano Kevin Ramírez para que nos guíe un poquitito a la pausa. Luego regresamos esperando oír sus opiniones acerca de lo que estamos hablando. Hermano Kevin, adelante.
Gracias, querido apóstol. A todos aquellos que están en sintonía en las diferentes plataformas, recuerde que en el segundo segmento usted puede llamar por teléfono, en Facebook usted puede mandar su pregunta y también en WhatsApp, como ya tenemos algunas preguntas, y en el segundo segmento se las haremos llegar al apóstol, así de que no le cambie y regresamos en breve. Gracias por seguir en sintonía de este programa Revelación con el apóstol Andy Zamora. Recuérdese que este programa es todos los días lunes a partir de las 4 de la tarde y usted nos puede sintonizar en las diferentes plataformas, así como hay personas que saludamos que están en la plataforma de Facebook, donde ahí usted puede darle like, usted puede compartirlo, usted puede poner su comentario o mandar su saludo, como ya hay personas, hermanos que lo han hecho. También usted puede sintonizarnos a través de Sion TV, canal 35.2. También si usted por alguna razón quiere volver a oír esta programación, usted puede ir al canal de Facebook de Radio Sion y ahí puede encontrar todos estos programas de revelación del apóstol Andy Zamora. También si usted quiere bajar el app y escucharnos en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, lo puede hacer Radio Sion. Ahí está el app para iPhone y para Android. Y si usted nos quiere llamar aquí a cabina para conversar con el apóstol, como ya lo están haciendo algunos hermanos, que ya le vamos a dar la parte, usted lo puede hacer al 562-401-4070, 562-401-4070, también desde Tijuana, 664-414-8638 o a WhatsApp 619-955-0043. Así de que, apóstol, adelante. Muchísimas gracias, hermano. Casi siempre saludamos aquí a los que nos saludan, pero veo que están en la línea algunas personas. Me gustaría darle la primera oportunidad al hermano Juan Fuentes, que fue el que nos llamó de primero. Hermano Juan Fuentes, y después vamos a ir con el hermano Eugenio, pero comencemos con el hermano Juan Fuentes. Hermano Juan, adelante. Bendiciones, apóstol Andy. Bendiciones, amado hermano. Escuchando el programa y respecto al lenguaje profético, ¿verdad? Entonces, estaba yo, quiero hacer este comentario, ¿verdad? Estaba yo estudiando un día en el libro de Génesis, cuando José interpreta los sueños a Faraón, ¿verdad? Entonces, Faraón tiene un sueño y él sueña vacas y espigas, ¿verdad? Entonces, no había quien se lo interpretara, ¿verdad? Entonces viene José, tiene un don especial. Yo en lo personal pienso que para interpretar Apocalipsis hay que tener un don especial. Yo pienso en lo personal eso. Es similar a cuando José, Faraón nadie le puede interpretar los sueños, pero viene José y él tiene un don especial que puede conectar. Cuando oye, puede conectar exactamente el significado de cada cosa cuando le relatan el sueño, porque cuando él le relatan vacas y espigas, él inmediatamente en el don especial que tiene lo conecta con alimento, ¿verdad? Lo cual muchos no pueden hacer eso porque solo digamos vaca, ganado, espiga, como un grano, ¿verdad? Entonces, pero para eso se requiere de un don muy especial. José también, cuando escucha números, dice 7 vacas, 7. El número 7 lo relaciona automáticamente con años. Entonces, yo en lo personal me doy cuenta que en ese lenguaje profético hay que tener un espíritu diferente, un espíritu profético para poder conectar al oír una palabra, como cuando Jesús, nuestro Señor, decía, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero la gente que le escuchaba decía, ¿cómo vas a destruir el templo si fue construido en 40 y algo de años? Le decían. Porque ellos no entendían el lenguaje profético. Claro. No se entendía, ¿verdad? Claro. Y algo que le quiero compartir personalmente, algo que yo aprendí. Eso es algo, le quiero hacer un comentario muy personal. Un día, a mí me ha traído mucho el lenguaje profético, los libros proféticos, ¿verdad? Entonces, un día el Señor, estudiando al profeta Jeremías, yo leí en la palabra el Señor cuando le hace el llamado a Jeremías, al profeta Jeremías, ¿verdad? Dice, entonces, cuando le menciona la palabra profeta,
En una ocasión yo recibí algo y me gustaría saber su opinión al mismo tiempo. Entonces, a mí una de las formas que el Señor me ha enseñado a entender es analizando las palabras, ¿verdad? Analizándolas, poniéndoles atención. Entonces, en una ocasión me dijo el Señor, divide la palabra profeta en 3 partes. Eso es personal, no lo he escuchado por nadie, ni esto, solo es una pregunta. Profeta. Entonces yo lo hice con mi pluma, profeta. Y el Señor me dijo, yo lo que le estaba diciendo al profeta Jeremías es, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Profe. Antes, antes. Fe. Antes de la fe, yo ya te conocía. Fe. Pro significa antes. Fe es fe. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor al profeta Jeremías es, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Entonces la palabra profeta a mí me llamó la atención, no sé si es así o si recibí algo válido, pero la palabra profeta en realidad a los hombres de Dios que escogió, yo pienso que son escogidos antes que existiera la fe, profe, ¿verdad? Entonces, nada más yo pienso que ese don es muy especial y yo pienso que no, Amén. no es de todos. En mi forma personal pienso que no es de todos, ¿verdad? Entonces, muy interesante el programa y bendiciones a todos y un Sí. abrazo. Muchísimas gracias, hermano Juan Fuentes. Sí, sí. Bueno, eso que usted recibió es lo que le llaman un rema. Y una de las enseñanzas que hemos recibido siempre es que de un rema no se puede hacer una doctrina. Ese rema le vino para usted y es la manera como Dios le ha dado de una manera individual y particular a usted para poder interpretar, ¿verdad? Aunque acuérdese, tenemos que ir a estudiar la palabra Naví, la palabra Yosén, tenemos que ir a entender lo que significa un oráculo, qué es un oráculo, y al hablar del oráculo, pues estar hablando de una carga, la carga que es la profecía, cuándo es carga, cuándo es una visión, cuándo es una visión nocturna, ¿entiende? Pero creo que Dios te habló directamente a ti de una manera particular. También tengo la línea 2 al hermano Eugenio, TJ, me imagino que es Tijuana. Así que, hermano Eugenio, adelante, por favor. Gracias, bendiciones tardes. Apóstol, una sugerencia o un comentario. Me gustaría que su programa se extendiera 2 horas o estuviera otro día, porque la verdad, pues es poco tiempo y verdaderamente es mucho que se habla en este segmento que compartió. Habló algunas palabras que yo lo puedo dividir como en 5 o 6 opiniones, que no hay tiempo para hacerlo eso. Y esto es el comentario que lo que acaba de decir nuestro hermano Juan Fuentes, que me gustaría un día también comunicarme con el hermano Juan Fuentes. Dios lo bendiga, Juan Fuentes. Así es, como podemos ver, como él opinó acerca de un don profético. Exactamente lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, lo que yo puedo entender, quien nos puede revelar todo el Apocalipsis son los profetas. Porque si nosotros miramos qué es lo que dice el verso 3, y es el verso 3 cuando a mí vine a los pies de Cristo en el 10 de mayo del 97, cuando leí ese pasaje en Apocalipsis 1:6, ahí me enfoqué a estudiar las profecías, porque era recién convertido, no sabía nada, y como usted comentaba acerca de ¿cómo se llama? Escatología. En lo que sucedió en el 2001, antes del 2001, del 11 de septiembre del 2011, antes de ese año o esos días, ningún pastor evangélico había predicado como todo el acontecimiento que pasó el 11 de septiembre, que todo ese fin de año estuve radicando en Los Ángeles, California. No se habló más que otra en las radios, en las televisiones cristianas, acerca de ese acontecimiento de las Torres Gemelas. Y bueno, y eso pude Amén. ver, hay profetas.
Hay profetas porque estoy estudiando acerca de los profetas. ¿Dónde están los profetas? Nosotros reconocemos, sabemos que los profetas están escondidos porque los medios de comunicación no le dan tiempo, y bueno, los profetas no son queridos por el pueblo, para comenzar, por lo cual Apocalipsis es solamente el profeta quien nos puede descifrar, como comentó el hermano Juan Fuentes, de José. Por eso aquí es un programa importante, y yo creo que se le debe dedicar más tiempo, porque la iglesia es lo que hoy en día no está preparada. Qué lindo. Gracias, hermano Eugenio. Agradecemos y esperamos que los señores ejecutivos de Radio Sion, comenzando por el hermano Azurdia, los hermanos Azurdia, oigan nuestro clamor, ¿verdad? 1 hora más estamos pidiendo de tiempo, ¿verdad? Qué humildes. Hermano Eugenio, muchísimas gracias. Quiero aportar esto a lo que usted dice. Sí, tiene razón, hermano Juan. No siempre, no es todo el mundo el que tiene esta gracia y este don. Es un don, a veces viene de natural, a veces viene de manera sobrenatural, como los dones del Espíritu. Pero quiero decirle que no siempre los profetas pueden interpretar. Mire, yo puedo hablarle a usted como, por ejemplo, Daniel. El profeta Daniel, que le llaman, que es el primer Apocalipsis. Antes del Apocalipsis de Juan, que es el último libro de la Biblia, ya nos había hablado el profeta Daniel, hasta nos dio las 70 semanas que tan famosas se han vuelto, y tanta discusión hay con eso de las 70 semanas, que dicho sea de paso, el hermano Mark Hitchcock en su libro tiene un apéndice muy bonito en cuanto a lo que son la explicación de las 70 semanas de Daniel. Pero bueno, quiero decirle, Daniel no entendía lo que profetizaba. Daniel estaba mirando para el ciprés. Daniel le dijeron, sella esas palabras porque no son para tu tiempo. Entonces, aunque él estaba hablando y estaba profetizando y dando la palabra, él no entendía, porque la profecía que estaba dando no era para su tiempo, no era para él. Muchas veces el profeta dice cosas que ni él mismo entiende. Muchas veces el profeta va a decir cosas que ni él mismo puede explicar porque no son para él, no son para su tiempo. Entonces, no siempre podemos atenernos a que el profeta es el que nos va a interpretar. Pero hay otra cosa importante. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, se nos habla del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, dice el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. El que sí nos puede explicar es la unción del santo. Como dice allá en Primera de Juan, vosotros tenéis la unción del santo y vosotros lo sabéis. Y dice, así como la unción os enseña, la que va a enseñar es la unción. ¿Cuál? La unción profética. ¿Qué es eso? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Cuando el Señor Jesús sale de la divinidad, lo único que Él trae es el mensaje que le dio la divinidad, que le dio el Padre. Eso es la profecía. Profecía es cuando Dios habla. Ahora, interpretación, a veces los profetas podrán interpretar, pero vemos en el caso de Daniel, algunos otros que no me vienen a la mente ahorita, pero Daniel es el más palpable, un profeta indiscutible, sí, pero no podía explicar, no podía entender. Y fíjese que dice que Daniel era 10 veces más inteligente y era 10 veces más sabio que todos los sabios que había ahí en los caldeos esos, todos los de Babilonia. Y sin embargo no podía entender. Entonces, como no podía entender, en la misericordia de Dios le manda al ángel Gabriel para que le explique. Y viene el ángel Gabriel a tratar de explicarle y no le entiende tampoco. Daniel se murió sin entender realmente la profecía que él dio. Pero ahí explica que es que no era para él, no era para su tiempo. Y por eso es que a veces habrá profecías que el mismo profeta las da, pero no las entiende. Y está hablando Dios, sí, nos está hablando el Señor. Pero muchas veces el profeta simplemente es el portador de una carga. Por eso el oráculo significa la carga. Es una carga que hay que entregar. Y muchas veces ni sabemos que viene ahí en el paquete de la carga. Lo que la función del profeta muchas veces no es interpretar. Muchas veces la función del profeta es entregar la carga
Y el Espíritu Santo, acuérdese que es que en aquel tiempo, en el tiempo de José y en el tiempo en que adivinaba él con una copa, la copa con que adivinaba, era porque el Espíritu Santo no había sido dado. La obra redentora de Cristo no había sido hecha, entonces el Espíritu Santo no había sido asignado a morar en los corazones del hombre. Y por eso operaban diversos tipos de espíritus, el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Por ejemplo, aplicándolo a lo que estamos hablando. Por ejemplo, estoy viendo que vienen caballos. Dice que hasta el freno de los caballos. ¿Qué son los caballos? El caballo, usted sabe, en el libro de Job se nos habla de lo que es el caballo, las virtudes del caballo, pero para no irnos con mucho tiempo gastándolo, el caballo es un poder, un ángel, un poderío, pero ese caballo del que se menciona los frenos, donde se está pisando el lagar, ¿por qué mete el caballo? Porque lo que está diciendo es que es una guerra, es en el fondo, al presentar un caballo ahí, y que la sangre le va a llegar al freno de los caballos, es porque lo que está sucediendo allá arriba son ejércitos que se están confrontando, ejércitos de los cielos que están confrontándose. Ahora, pienso que puede ser algo que ocurra de manera regional, pero cuando yo veo que habla de caballos, también veo los 4 caballos, los 4 jinetes, y que puede de una manera indirecta afectar al mundo entero, como está ocurriendo ahora. El lío es allí es en el Medio Oriente. El problema ahorita ahí, la guerra es en Irán. Estamos en el Golfo Pérsico. Estamos en el Estrecho de Hormuz. Y mire cómo ese pleitecito en esa región tan chiquitita está haciendo que usted pague $130, $140 para llenar el tanque de gasolina aquí en Estados Unidos. Ahora, si en Estados Unidos hay resfrío, en América Latina hay pulmonía, está dándole duro y ahora viene toda la economía afectada en el mundo entero a causa de lo que está pasando ahí, precisamente, en una cosa tan chiquitita como el Estrecho de Hormuz. Entonces, por eso, cuando vemos en el fondo, parece que son regional y todo, pero la verdad es que son confrontaciones de poderes, confrontaciones de ejércitos en el cielo. Y mire, Armagedón habla de muerte, habla de devastación. Mire, aunque no nos guste, tal vez a los cristianos somos muy partidarios de la paz. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz. Pero si está profetizado que va a haber un Armagedón, hermano, va a haber un Armagedón aunque a mí no me guste la guerra. Hermano, aunque yo sea un hombre pacífico, Armagedón viene porque Armagedón viene porque Armagedón viene. ¿Por qué? Porque es profecía. Tiene que suceder. Esa es una calamidad que tiene que suceder. Mucha gente la asocia con la gran tribulación. Mucha gente la asocia con esa gran cosa que va a suceder. Pero que va a suceder es inevitable porque es profético. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo. Decir, bueno, si ese es el plan que Dios tiene y Dios sabe lo que está haciendo. Allá arriba en los cielos los caballos se están enfrentando. ¿Quiénes son los caballos? ¿Qué es el caballo blanco? Por ejemplo, hablando proféticamente, ese caballo blanco del primer sello. Ese es el anticristo. Todo el mundo estamos de acuerdo que es un poder que se llama el anticristo. Y ese viene para conquistar, conquistando y para conquistar trae una corona, es el gobierno, son los gobiernos de la tierra. Los que van a prometer que van a resolver todos los problemas. Todo dice, él va a dar la esperanza y por eso es que la gente va a poner en las manos del anticristo sus vidas, porque el anticristo les promete que él va a resolver todo. ¿Pero qué es eso? Un poder. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del caballo negro, que alguna gente decía que era el petróleo, bueno, puede ser. Pero yo lo que miro en el petróleo es la explotación comercial, lo que está sucediendo hoy. Mire el barril de petróleo, cuánto cuesta ahora. Mire cuánto cuesta ir a comprar los víveres a la marqueta que le dicen, al mercado, a la tienda. Todo está por las nubes porque hay una injusticia comercial. Ahí está profetizado que va a pasar. Todo esto que estamos viviendo ahora, de que cuando uno va a la bomba de gasolina, el bolsillo se le pone en un temblor.
¿Qué es eso? Profecía. Está profetizado que esas cosas van a ocurrir. ¿De qué nos sorprendemos? Lo que sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sabemos es que los que hemos perseverado hasta el día de hoy, el Señor está con nosotros y Él nos va a cumplir la promesa de que yo te guardaré de la hora de la prueba. Él está con nosotros, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero no podemos evitar que haya ese tipo de problemas, de confrontaciones. Y eso son confrontaciones espirituales. No lo podemos evitar. No vamos a poder evitar nosotros que haya esta conflagración, que a un loco tire una bomba atómica y haga una matanza en una región. Eso es inevitable que va a pasar. Es parte de la profecía, es parte del trato de Dios con la tierra en los últimos días. Por eso me gustan estos temas. Sé que es difícil hablarlo y yo sé que hablar de escatología es difícil porque cada quien tiene su escuela escatológica, cada quien piensa que es así, cada quien piensa que es asá. Y por eso yo respeto, mire, a mí no me molesta que me contradigan. A mí no me molesta que me digan, no, hermano Andy, mire, usted se equivocó en esto. No estoy de acuerdo con usted ¿por qué? Porque estoy consciente que yo no lo sé todo. Porque estoy consciente, repito, que no tengo el monopolio de la revelación. Porque no soy el Papa. No estoy diciendo que el Papa la tiene tampoco, pero hay gente que es papista. Sí, hay gente que es demasiado dogmática y se aferra solo como ellos. No, yo no. Si usted me dice algo, yo lo oigo, yo lo escucho. Me gusta escuchar a quienes no opinan como yo. Me gusta oír opiniones diferentes porque de repente dicen que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento poco a poco hasta que el día sea perfecto. Y hasta que el día sea perfecto, que es la venida del Señor Jesús, vamos a ir descubriendo poco a poco el plan y el propósito del Señor. Por eso no nos extrañe de que todas estas cosas que están pasando en el Medio Oriente sea una confrontación de poderes. Los ejércitos del cielo están peleando, los ejércitos de los cielos están en una batalla. Por eso es que vamos a ver caballos ahí. ¿Pero qué son esos caballos? Ejércitos. Es una manera de decir ejército, el caballo. Por eso, qué tremendo cuando se nos habla del Éufrates, qué tremendo cuando se nos habla de lugares geográficos. Ahora, puede ser que suceda, repito, puede ser que suceda algo de manera local y regional, pero eso también puede tener implicaciones mundiales, como lo estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora cómo es que el sistema económico mundial está siendo flagelado por una cosa que está sucediendo allá en el estrecho de Hormuz. Eso está encareciendo. Mire, se encarece la gasolina, se encarece la comida, se encarecen los transportes, se encarece la producción agrícola, se encareció todo. Todo viene caro. ¿Por qué? Por un pleitecito que hay allá abajo en el estrecho de Hormuz. Entonces, pienso que como profetas tenemos que mirar, tenemos que analizar y darnos cuenta. Es tiempo de volver a Joel 2:1. Tocar trompeta en Sión, sonar alarma en mi monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros como iglesia. Al mirar estos acontecimientos, irlos interpretando, irlos dilucidando a la luz del Espíritu Santo, es solo con un propósito: tocar trompeta en Sión, tener para el Señor un pueblo bien dispuesto, lograr que los desobedientes vuelvan a la actitud de los justos, estar como trompeta anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como trompeta anunciando una alarma para que el pueblo del Señor despierte del letargo y se dé cuenta que estos acontecimientos son una trompeta, una campana que nos despierta y nos anuncia la venida del Señor. Quiero agradecerle a toda la audiencia de Radio Sion, como siempre, este privilegio que me dan de escucharnos. Les agradezco a los que llamaron por teléfono, les agradezco a la hermana Sonia Noriega, al hermano Lidia Márquez, a la hermana Vicky Contreras, Elba Hernández, Juan Orozco, María Aguilar, Marcos Ramos y Juan Fuentes. Muchísimas gracias por toda su participación y oremos para que nos den un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque ya se nos fue, nos queda nada más un minuto y para despedir, pues lógicamente tengo que poner al hermano Kevin que nos despida. Le agradezco al hermano Kevin que nos ayuda. No sé si quedamos con preguntas ahí o no. La verdad que ya no hay tiempo. Lo lamento si no pudimos contestar ninguna pregunta.
Adelante. Gracias, querido apóstol. Sí, quedaron varias preguntas acá, pero después las podemos realizar. Queremos agradecer al apóstol Andy por esta programación. Recuérdese que es todos los días lunes a partir de las 4 de la tarde y usted puede sintonizar en las diferentes plataformas, tanto en Facebook. Si usted por dado caso quiere volver a escuchar esta programación, puede ir al canal de YouTube de Radio Sion. Agradecemos a las personas que estuvieron también por medio de la app, las personas que estuvieron en Radio Sion 540 y en Sion TV, canal 35.2. Hasta la próxima en este programa de Revelación. Esto fue Revelación. Para discernir los tiempos, vuelve a sintonizar este espacio con acontecimientos y profecías que anuncian desafíos de valentía y esperanza para aquellos que perseveran firmes en fe. Porque cuando todo parece terminar, Dios está por iniciar. Revelación no es el fin, es el comienzo de lo eterno.